Bendiciones, hermanos, hermanas. Hoy nos toca leer Ezequiel 37 y 38. Em, Así que vamos a orar para empezar. Eso. Padre Santo, Señor, te bendecimos, te damos las gracias, Padre, por este tiempo de comunión, Señor, que tú nos das, que tú nos permites tener, Señor, para poder escudriñar cada vez más tu escritura, Señor, para poder buscar cada vez más tu verdad, Señor, tu palabra, aquello que quieres transmitir, Señor, traer a nuestras vidas, Padre, para que nosotros lo podamos poner por obra, Padre. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, que tú los bendigas, Señor, que tu amor y misericordia estén constantemente con ellos, Señor. El perdón, Padre, todo aquello, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor, los acompañe en todo momento. Te pido por mis hermanos que nos han podido conectar, Padre, que tú los bendigas, los guardes, Señor, los cuides en sea lo que sea, en lo que estén, Padre, que todo lo que tengan que hacer, Señor, sea movido por ti, Señor, y que te tengan presente en todo momento, Padre. Te pido, Señor, que esta reunión sea movida por ti, que tú estés juntamente con nosotros, Padre, aquí, dándonos, Señor, el entendimiento necesario, Señor, dándonos y permitiéndonos, Señor, poder comprender todo aquello que traes este día de hoy, Padre. Te damos las gracias, Señor, nuevamente por esto, Señor, por todas nuestras vidas, Señor, por lo que has hecho y el trabajo hermoso y precioso que has hecho en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ya. Bueno, antes de empezar, yo voy a leer, voy a intentar comentar lo que alcance y después tengo que ir a buscar a mi madre, así que probablemente me ausento unos minutos, pero se puede seguir conversando si es que alguien más conecta. Así que vamos a empezar con Ezequiel 37. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso?
Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabai de Dan, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor,
Subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Eso fue Ezequiel 37 y 38. No sé si hay alguien que quiera comentar algo primero y quiera dar su opinión. ¿No? Yo, sí, yo quiero comentar sobre el 37 más que nada, que me pareció, bueno, esto primero, después, si es que el hermano Eduardo puede comentarlo. El tema que el 37 habla, y por lo que entiendo yo, es un tiempo más escatológico, o sea, es la resurrección en un tiempo posterior, cuando ya el pueblo de Israel vaya a reinar, si no me equivoco, que está hablando de esto en el 37. Pero bueno, aparte de eso, que es lo que yo interpreto y lo que entiendo, que no sé si está bien, hablar sobre lo que dice sobre en el 3 por ejemplo, en el 37 dice, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y Ezequiel dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Bueno, partiendo por eso, el Señor lo sabe todo. En, en el 4 dice que profetice contra estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. En el 5 así ha dicho Jehová el Señor a estos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y después pondré tendones, la carne, la piel. Y en el 7 cuando dice que empezó a profetizar, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y sigue contando lo que él vio. Lo que quiero mencionar y lo que me pareció súper importante acá, aparte del tema de el Espíritu de Dios da vida, bueno, que cada uno de nosotros sabemos ya de lleno que eso es así, cada uno ha nacido de nuevo y tenemos vida por eso mismo. Em, pero lo que me llamó mucho la atención fue que la palabra de Ezequiel, en este caso, el profetizar la palabra que Dios le dio, fue la que, de cierta forma, no quiero que se malinterprete porque no fue Ezequiel el que lo hizo, sino que él al empezar a hablar, a declarar la palabra que Dios le había dicho, empezó a pasar esto. Empezó a haber vida sobre huesos que estaban en la tierra, así huesos, huesos, como cualquier hueso que nosotros nos podríamos encontrar de cualquier animal. Pero el hecho de que él empezó a hablar la palabra de Dios hizo fluir eso es lo que quiero decir, hizo fluir el poder de Dios en aquellos huesos y empezó a ver cómo se juntaban los huesos, los tendones, cómo aparecían, la carne y todo lo que menciona después. Y lo que me llama la atención es que dice el tema del espíritu. Eh, ¿Dónde acá? Acá en el 5 dice, yo hago, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y después vuelve a mencionar, háblale al espíritu para que viva. Entonces, primeramente juntó todo lo que era con carne, el Señor, y después le ordenó al espíritu que viviera. Pero dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Antes de formar la carne, antes de formar o juntar los huesos,
ya había puesto el espíritu, o ya había un espíritu, es lo que yo entiendo y lo que estoy interpretando, en aquellas personas, en aquellos huesos inertes que no tenían vida. Y ya después le ordena al espíritu que viva, que tenga vida. El, en el 9 me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea que el espíritu que estaba dentro, después le fue dada vida. Ese espíritu que se puso en un principio, después recobró vida por el Espíritu de Dios. Y es lo que yo entiendo es como el nuevo nacimiento. O sea, nosotros tenemos un espíritu que está muerto. Tenemos una carne que es simplemente carne. Tenemos tendones, tenemos huesos, tenemos piel, tenemos todo. Pero es hasta el momento en el que viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre nosotros, que tenemos la vida que Dios nos quiere dar, que es el nuevo nacimiento. Y el hecho, bueno, aparte de eso que es muy impresionante como el Señor de la nada puede formar vida, que es hermoso, el hecho de que Ezequiel, como cualquier otro siervo, incluso demostrando que nosotros tenemos y deberíamos tener la autoridad para hacer este tipo de cosas, para hacer cosas que son, para mí por lo menos, inimaginables, que yo como hombre no puedo hacer y que es a través de la palabra que Dios nos da, del conocimiento, de lo mismo que nos está mostrando aquí, de lo que nos ha mostrado a través de la lectura, de los estudios, de todo lo que el Señor nos ha ido trabajando en nosotros, es que nos demuestra de que el Señor quiere que nosotros podamos hacer este tipo de cosas. Las cosas y los milagros que se vieron en, bueno, en toda la Biblia que se ven, que hacen personas comunes como nosotros, es porque el Señor les da la autoridad. Y eso me parece, bueno, aparte de hermoso, impresionante, o sea, como le dice, profetiza, y él al profetizar, al cumplir lo que el Señor le estaba diciendo, esa palabra trae vida sobre algo inerte, sobre algo que estaba ahí tirado, por ejemplo, en la tierra, en un monte. Y bueno, eso, primero, es maravilloso y eh, después en el 11 cuando dice que acá es por lo que yo pienso, en el 37:11 que habla ya de un tiempo más futuro, que dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos, somos del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. em, y os traeré a la tierra de Israel. Y acá está hablando de, por lo que yo creo, una resurrección de muertos, como lo demostró en los versículos anteriores. Ya después habla cómo va él a resucitar a aquellos que hayan muerto y los va a traer a vida, de algo inerte que eran los huesos, que es lo que queda después de mucho tiempo de descomposición. Él les va a dar vida y van a volver a Israel en este caso. Y Y les dice en el 14 que vivirán y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová y lo hice, dice Jehová. Entonces, bueno, eso por eso comentaba en un inicio. El, después la reunión de Judá e Israel, el cómo va a unir los pueblos, el símbolo, el profeta, las señales que da el profeta para cómo va a unir los pueblos en este caso. Y lo otro es que en el 23 algo más que quería comentar, en el 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, en este caso es David, y nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones. Y por eso, nuevamente aquí pienso que ya está hablando de lo que nosotros esperamos, el reinado ya como debería ser. Y justamente por lo que habla del rey David también que va a venir, que eso está en la palabra, no sé dónde, pero el hermano Dordo lo mencionó hace un tiempo. La verdad no soy bueno aprendiéndome los pasajes de memoria, pero eso, o sea.
Lo que habla en el 37, bueno, en inicio y bueno, también los posteriores, para mí es maravilloso. No sé si hay alguien que quiera comentar algo. Creo que hay algunas cosas que quisiera eh, contribuir a lo que has dicho. Primero, para entender cierto, esta profecía hay que entender el contexto inmediato y el contexto, ¿cómo se llama?, escatológico. Entonces, desde ese punto de vista, primero hay que ver de que lo que vio, ¿cómo se llama?, Ezequiel fue una visión, ¿verdad? Quizás algunos, ¿cómo se llama?, teólogos piensan de que literalmente va a suceder eso. Va a haber un valle con huesos secos, con los cadáveres del pueblo de Israel, ¿cierto? Y que literalmente va, ¿cierto?, a pasar eso y que, ¿cierto?, el profeta realmente vio un suceso que para Dios ya es un hecho en su tiempo presente, pero que nuestro tiempo cronológico es algo que todavía no ha ocurrido, ¿ya? Ahora, desde otro punto de vista, nosotros podemos interpretar que quizás es una forma de interpretarlo más conservadora, ¿cierto? De que lo que vio el profeta fue un simbolismo de lo que iba a pasar, ¿cierto? Que él tuvo una visión simbólica, ¿cierto? De cosas que iban, ¿cierto? De cosas que iban se llama, a pasar y que realmente no es que vio literalmente gente muerta que se estaba reconstruyendo para volver, ¿cierto?, a vivir, sino que fue todo una visión que simbolizaba otra cosa que Dios, que, ¿cierto?, el mismo Dios le da la interpretación. Por eso que Dios dice de que los huesos secos son la casa de Israel. Entonces, cuando la Biblia nos entrega la interpretación de una parábola o de una, ¿cómo se llama?, alegoría, eso nos ayuda a poder interpretarlo y, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, no salirnos de las mismas interpretaciones que da la Escritura. Desde ese punto de vista, la interpretación inmediata, más que hablar de la resurrección de los muertos del pueblo de Israel, aunque sí incluye ese hecho, está hablando de la restauración del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice que los huesos secos son la casa de Israel y dicen, estamos desahuciados, estamos perdidos, hemos sido entregados a las manos de nuestros enemigos, entendiendo que ellos estaban en cautiverio. Entonces, esa es la condición de huesos secos. Entonces, y esa es la comparación que Dios mismo hace, ¿no? Entonces, Dios desde ese punto de vista dice de que Él los sacará de esa condición, los restaurará, ¿cierto? Los traerá de, ¿cómo se llama?, de las naciones, etcétera, etcétera. Y entonces, desde ese punto de vista, esta parábola o alegoría de los huesos secos nos muestra de que los huesos secos, ¿cierto?, son el pueblo de Israel sucumbido después de la gran tribulación, ¿cierto? Y esta vida que le da vida, ¿cierto?, a los huesos secos, tendones, carne, todo lo demás, no es algo literal, ¿no?, sino que realmente Dios está mostrando la restauración del pueblo de Israel. Después de haber sido desolado, esparcido, cautivo, ¿cierto? Esta vuelta de vida a estos huesos secos, lo que Dios está diciendo es de que independientemente de esta tribulación que Dios los entregó en la mano de sus enemigos, así como los huesos secos, el Espíritu les vino a dar vida y los reconstruyó completamente, asimismo Dios va a reconstruir y a restaurar completamente la casa de Israel. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la interpretación bíblica de esta visión de los huesos secos. No es literal, sino que es una simbología de la restauración del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la restauración escatológica del pueblo de Israel incluye la resurrección de los muertos. Pero la vuelta de vida de estos huesos secos no es necesariamente la resurrección, sino que es la simbología de la restauración del pueblo de Israel que incluye la resurrección de los muertos. Como dice Pablo, ¿cierto?, de que cuando entre la plenitud de los gentiles y venga la restauración completa
del pueblo de Israel, eso va a ser, si no vida de entre los muertos. Entonces, eh, nos está hablando de esa resurrección, ¿ya? Donde, ¿cómo se llama? Obviamente van a resucitar todos los justos que principalmente han muerto, ¿cierto?, en el antiguo pacto y que han creído, ¿cierto?, en el Señor Jesucristo. Entonces ahí inicia el proceso, ¿cierto? Ahora desde el punto de vista escatológico, ahí inicia el proceso de la restauración del pueblo de Israel, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que cuando no se interpreta así las escrituras, muchas veces las personas piensan que esta es una resurrección aparte de la resurrección en la venida del Señor Jesucristo. Entonces usan esto como argumento para decir, primero resucita la iglesia en el rapto secreto y después, bíblicamente, después de la gran tribulación, el pueblo de Israel, como dice en el Valle de los Huesos Secos, es resucitado. Lo que no entienden es de que nosotros no podemos alegorizar cosas cuando la alegoría la está explicando el mismo Dios. Dios mismo está explicando cuál es el significado. Y él mismo dice, no es una resurrección literal, sino que el pueblo, sino que la casa de Israel son los huesos secos, porque dicen, estamos secos, abandonados, etcétera, etcétera. Entonces la condición post-tribulación y de cautiverio del pueblo de Israel es el pueblo de Israel como valle de huesos secos, que incluye israelitas muertos, obviamente, muchos, ¿cierto? Desde el contexto histórico del profeta y desde el contexto escatológico, ¿ya? Entonces, la restauración es estos huesos secos que vuelven a tener carne, tendones y huesos. Porque, ojo, esto no podría ser una resurrección, ¿cierto? Literal, porque acuérdense que la resurrección es en un cuerpo glorificado. Pa- eh, eh, ¿Cómo se llama? Pablo dice que aunque es nuestro cuerpo físico el que va a resucitar, va a ser transformado, ¿no? Entonces, este pasaje no hace cierta alusión nada a eso. Entonces, la restauración de esos huesos secos o esta resurrección donde viene espíritu de vida, obviamente es es la restauración del pueblo de Israel que coincidentemente incluye la resurrección de los muertos. Ahora, como tú bien dices, ¿cierto? Esto obviamente incluye el nuevo nacimiento, porque cuál es el inicio? Cuál es el clímax o cuál es el propósito más importante de la restauración del pueblo de Israel? ¿O cómo inicia esta restauración del pueblo de Israel? Con la conversión del pueblo de Israel. Y eso ocurre después de la gran tribulación. Y cuando ellos se van, ¿cierto? ¿Cómo se van a convertir? Cuando vean, como dice que Jehová desciende, como lo leímos, ¿cierto? En este mismo libro hace como un mes atrás, ¿cierto? Que Jehová desciende y pone sus pies sobre el monte de Sión, literalmente. Y ese es Jesús, ¿cierto? Cuando dice también de que mirarán a mí, a quien traspasaron y harán llanto, etcétera, etcétera. Entonces, ellos van a ver a Jesucristo, van a hacer llanto por aquel que traspasaron como primogénito y reconocer que Él es el unigénito. Y ahí ellos van a nacer de nuevo, como también leímos en este mismo libro que dice, os limpiaré con agua limpia, ¿cierto? Y os daré un espíritu nuevo y cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros, ¿cierto? Para que guardéis mi mandamiento. Eso está en el capítulo 36. Entonces, vemos que justamente la restauración del pueblo de Israel inicia o se centra en el nuevo nacimiento. Cuando el pueblo de Israel reconoce que Jesucristo es Dios, que es el Mesías y que Jesucristo empieza el proceso de liberar al pueblo de Israel. Obviamente con los resucitados, entre esos está David, etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces, vemos de que realmente ¿cómo se llama? A reiterar, la visión del Valle de los Huesos Secos que vuelven a la vida por el Espíritu de Dios y tienen carnes, tendones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es un simbolismo de la restauración del pueblo de Israel, que incluye el Espíritu de Dios que les va a dar vida al pueblo de Israel en el nuevo nacimiento, porque se van a convertir al Mesías, a Jesucristo, se van a arrepentir, se van a lamentar, y esto también incluye, este proceso incluye, porque inicia con la resurrección de los muertos.
Amén. Entonces, esa es la interpretación del Valle de los Huesos Secos. La visión en sí no es que el profeta vio cómo van a resucitar los muertos del pueblo de Israel, sino que es un símbolo de la restauración plena de la casa de Israel. Por eso que después nombra y pondré a David por rey sobre ellos y él los guiará, porque literalmente va a pasar eso. El rey David va a resucitar y va a ser el rey sobre la casa de Israel, que ya no va a ser ni Israel ni Judá, sino la casa de Israel como fue originalmente. Por eso que muestra una restauración, ¿cierto? Y después le da otro simbolismo de dos palos unidos, uno dice Judá, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que va a gobernar David sobre la casa de Israel, incluyendo a las 12 tribus, y Jesús va a ser rey sobre el rey David y va a ser rey del mundo completo. Amén. Entonces, por eso que vemos todo esto. Esa es la interpretación correcta de esta. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Lo otro. Como vemos nosotros que el profeta, Dios le ordenó, dijo, le dijo, profetiza, di que es cierto, estos huesos secos, ¿cómo se llama? También dice, estos huesos secos volverán, ¿cómo se llama? A vivir, etcétera, etcétera. Nosotros vemos de que dentro de la misma explicación que da Dios de qué son los huesos secos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y todo lo que vimos, no está hablando de algo literal, sino que cuando después Dios explica que los huesos secos son la casa de Israel, ¿cierto? ¿Por qué Dios hace esa pregunta? Porque la desolación del pueblo de Israel va a ser tanta, como lo explica en los versículos que siguen después, tanto en este capítulo como en el otro, ¿cierto? Que va a ser tanta la desolación del pueblo de Israel que nadie va a pensar que de alguna manera no va a quedar ninguna esperanza de que el pueblo se pueda volver a restaurar. Por eso que Jesús habla de que este periodo va a ser la gran tribulación y la abominación desoladora. Entonces, va a ser de tal manera, ¿por qué? Porque de la única manera que puede ser restaurado es con intervención divina. No va a quedar ninguna chance de que pueda ser restaurado por intervención humana. Hay otros pasajes donde Dios dice de que no van a poder ser ayudados por ninguna de las otras naciones en que ellos han confiado. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la actualidad con el pueblo de Israel? Que él ha sobrevivido como nación desde el año 1948, ¿cierto? Hasta ahora, por recursos humanos, por estrategias humanas, por su capacidad militar. Entonces, todo eso se tiene que destruir, porque no hay gloria de Dios. Miren, cuando se inició el movimiento sionista, ¿cierto? Para poder, con la idea que el pueblo judío tuviese una nación, los rabinos más ortodoxos se opusieron. ¿Por qué? Porque decían, esto va en contra de las profecías de nuestro Dios, porque nuestro Dios dice que nosotros vamos a ser nación cuando Él nos lleve por intervención divina y no por intervención humana. Pero el movimiento sionista pudo más y el pueblo de Israel se estableció como nación. Entonces, este establecimiento del pueblo de Israel como nación no es ningún cumplimiento de ninguna profecía de Dios de restauración del pueblo de Israel. Al contrario, esto solamente es una antesala de que el pueblo de Israel va a ser desolado y Dios lo va a restaurar cuando venga el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, por eso que Dios hace esta pregunta, ¿volverán a vivir estos huesos secos? Entonces, el mismo simbolismo que explicó Dios nos muestra de que la desolación de la casa de Israel va a ser tanta que eh, es como, ¿podrá restaurarse esta nación? Y la pregunta que queda evidente es que no, que es cierto, imposible. Pero el profeta dice, tú lo sabes, ¿por qué? Porque no es una respuesta fácil. O sea, está tan desolado que solamente Dios sabe si puede ser vuelto a restaurar, porque con intervención humana es imposible. Por eso que después él dice, profetiza, y di espíritu, ¿cómo se llama? De los cuatro vientos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, porque es por la intervención del Espíritu de Dios. Por eso que está hablando de la restauración del pueblo de Israel, que incluye traer a los escogidos del cautiverio, derrotar a los enemigos que lo han tenido cautivo, lo cual menciona en el otro capítulo, ¿cierto? Porque menciona el juicio en contra de los que han, ¿cómo se llama?, asolado al pueblo de Israel. Incluso nombra cómo, por voluntad de Dios, trajo a los enemigos del pueblo de Israel para castigarlo. Pero después, ¿cómo viene su restauración? ¿Mm? Entonces, cuando
el profeta profetiza, estamos hablando de un simbolismo de algo que Dios quiere mostrar. Entonces, desde el punto de vista, ojo, que por esa razón es que Dios le dice al profeta profetiza, porque era algo que no podía ser por intervención humana, sino que es por una orden de Dios, para mostrar ese simbolismo. Por eso que cuando el profeta habla sucede, porque Dios está mostrando al simbolismo de que no puede suceder por intervención humana, sino por intervención divina. Ahora, con respecto, ¿cómo se llama? A nosotros, creo que no hay mucho que comparar esto con nuestras palabras, ¿cierto? Pero entiendo al punto que quería ir, ¿cómo se llama? El hermano Franco, por ejemplo, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo dice, lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. También en Proverbios y en otros pasajes nos muestran de que lo que dice nuestra palabra o lo que declara nuestra lengua tiene un impacto rotundo sobre nosotros mismos, ¿cierto? Y sobre los que nos rodean también. Eso nos muestra un aspecto práctico. Si yo hablo cosas malas, ¿cierto? Eh, si yo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Ofendo, voy a vivir las consecuencias de ser una persona que trata mal a los demás y las personas se van a terminar viendo o me van a terminar tratando igual como yo los trato. Eso es, ¿cierto? Un punto de vista práctico. Desde un punto de vista espiritual, ¿cierto? Obviamente, si yo estoy constantemente, ¿cómo se llama? Diciendo que soy tonto, que soy estúpido, ¿cierto? Que me va mal, ¿cierto? Que nadie me quiere, que Dios me odia, todo lo demás. Eh, Primero, voy a entrenar a mi mente desde el punto de vista psicológico, voy a predisponer a mi mente a que yo sea así. Incluso puedo cambiar hasta estructuras mentales mías. Y eso también mueve el mundo espiritual, ¿cierto? Eh, y si yo declaro cosas positivas en el sentido de lo que está escrito en la Biblia, obviamente que voy a predisponer a mi mente a que ocurran. Pero las promesas de Dios no ocurren sobre mi vida solo porque las declaro. Ojo con eso. Las promesas de Dios se cumplen sobre mi vida cuando yo cumplo la condición que Dios ha establecido para que se cumpla la promesa. Por ejemplo, la promesa de la prosperidad, ¿cómo se llama? Financiera. Dios dice, y guardarás aquí esta ley, ¿cierto? De guardar todas las cosas que están escritas en mi palabra, entonces te irá bien en todo lo que emprendieres. O también dice, ¿cierto? De que, eh, ¿cómo se llama? También dice, honra padre y madre, ¿cierto? Para que te vaya bien y tengas, ¿cómo se llama? Larga vida y seas prosperado. Entonces vemos de que hay condiciones para cumplir. No basta con declararlo. Entonces, no hay un poder mágico en nuestra boca que yo digo y se hace. Eso no es que yo lo que atare aquí en la tierra se atará en el cielo y lo que desatare aquí en la tierra se desatará en el cielo. Sino tiene que ver con lo que yo hago en el sentido de, por ejemplo, eh, lo que yo, como que cuando yo perdono, por ejemplo, si yo perdono, estoy desatando perdón sobre la otra persona, pero no solamente que yo diga eso, sino que hay una actitud de perdón. Y eso yo hago de que lo que estoy haciendo en lo natural, como lo hago en el espíritu, se conecta con el mundo espiritual. ¿Saben? Entonces, eso quería decir el día de hoy. No sé si alguien más tiene otro comentario. No, hijo, pero sí quería preguntar algo o que tú me corrijas algo. Cuando estabas hablando sobre y que lo hemos visto sobre el pueblo de Israel, sobre todo sobre la manifestación de ser nación, quería preguntarte algo que yo he visto en algunos siervos que toman como referencia, como fecha, justamente que Israel se hizo nación. Entonces, ahora que escucho lo que tú estás diciendo, entonces están equivocados, porque realmente la nación, cuando el Señor la restaure, es divinamente como lo habla y lo está hablando la palabra hoy en día, no con intervención ni deseo humano. Eh, hijo. Sí, yo igual creo que es un error, ¿cierto? En el sentido de que sacan de ahí, por ejemplo, la parábola de la higuera, y ahí sacan un cálculo de los tiempos y cuentan los años, ¿cierto? Desde 1948. El tema está que la creación de la nación del pueblo de Israel
nada tiene que ver con la profecía de la higuera. Y muchas veces es malinterpretada esa profecía porque se hace una alegoría de ello, de lo cual Dios no hace una alegoría, o se saca una enseñanza, o se, o se alegoriza, ¿cómo se llama? Una parábola. Entonces, yo no puedo contar nada, sino que realmente tengo que ver de que el pueblo de Israel se hizo nación con propósito de Dios en el sentido porque necesitaba ser nación para poder ser desolado, pero no porque Dios lo haya restaurado. Entonces yo creo que es un error contar o pensar de que lo que pasó en 1948 es un cumplimiento de la restauración del pueblo de Israel, ni aún en parte, sino que simplemente es parte de la obstinación del pueblo de Israel de querer vivir a espaldas de Dios. Porque eh, desde el punto de vista de cómo vive el pueblo de Israel vive como una nación pagana. Ni aún el judaísmo, ¿cierto?, vive según las enseñanzas estrictas de su Dios Jehová, lo cual no quiere decir de que no es su pueblo, de que Dios no los ama, pero la nación de Israel y el pueblo de Israel en general, no los que se han convertido, etcétera, etcétera, sino en general, es la nación del pueblo de Dios que está viviendo a espaldas de Dios. Y eso es lo que está pasando con la nación de Israel. Es una nación donde Dios no gobierna, donde es una nación que no consulta a Dios. Entonces, independientemente que sean muy ortodoxos algunos, pero es una nación que vive a espaldas de Dios, partiendo desde el punto de vista del rechazo al Mesías. Sí, después ya vamos a terminar. Entonces, nosotros no nos tenemos que olvidar de eso. La nación del pueblo de Israel, desde el punto de vista civil, es una nación mundana, es una nación impía. Y viven como una nación impía, como cualquier otra nación. Entonces, no podemos contar eso. Yo creo que es un error bastante grave de interpretación bíblica. Hermana Gloria, ¿puedes orar para finalizar entonces? Por favor. Amén. Amén, amado. Y lo más hermoso que quedamos en que también se aclaró lo del pueblo de Israel. La diferencia para mí es cada vez se aprende más el trato de Dios personal con el pueblo de Israel y nosotros como iglesia. Y la pregunta que yo hice, Franco, fue de que en 1900 y algo, Eduardo sabe bien el año, se toman en cuenta de que el pueblo de Israel fue hecho nación. Entonces, tomándonos de la palabra, eso solamente va a venir con acción totalmente divina, no de hombre. Y uno de los frutos que hablaba Eduardo, que él estaba exhortando, porque hay siervos de que toman y sacan cuenta de tiempos desde ahí. Entonces, ahí Eduardo estaba hablando de eso, y uno de los frutos que muestra de que el pueblo de Israel hoy en día es una nación pagana, se impía. Y aquí dice el Señor, quizá cuando Él interviene va a ser el pueblo escogido, o sea, redimido de Él. Y esa fue la pregunta, en eso quedamos. Ahora, y yo les pido disculpas por el atraso, pero fui invitada al culto de Quilpué y había llegado justamente hace poquito y dije, me tengo que conectar. Les mandan muchos cariños y saludos los pastores y los hermanos. Amén, vamos a orar y amén. Padre amado, gracias Señor por el tiempo. Personalmente, Señor, te doy gracias, Señor, por la invitación, tanto, Señor, en Quilpué como aquí formando discípulos, Señor, una familia en la fe tan hermosa y tan grande dada por ti. Gracias, Padre tan santo, por el tiempo.
Redarguye siempre en nuestros corazones, Señor, revelando tu palabra y tu verdad, Señor, para realmente ser edificados en ti, Señor, y no en pensamiento de hombre, no en razonamiento de hombre, sino que en ti. Y eso lo encontramos en la palabra. Gracias por el tiempo que tú nos has dado y por lo que tú despertaste en tu Hijo y en tu siervo para que empezáramos a leer las Escrituras, Señor, y leerlas de una manera así en conjunto y poder exhortarlas, revelarlas, compartirlas, Señor, donde tú muestras tu grandeza, tu poderío, tu soberanía y sobre todo quién eres tú, Señor. Gracias, Padre, redarguye en nuestros corazones, Señor, día a día. Te pido también por los que no se han podido conectar, Señor, que seas tú redarguyendo en ellos, Señor, y los que han de venir, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo y en especial, Señor, te pido, Señor, por mañana, por el día de mañana, Padre Santo. Danos, Señor, la convicción que es tuya, Señor, porque tú sabes lo que es bueno, Señor. En ti está lo bueno, Señor. Danos la convicción, Señor, en nosotros mañana con la votación, Señor, de llevar a cabo esa convicción basada en ti, Señor, en la confianza tuya, Señor, para restaurar, para sanar, para liberar, Señor, y para poder vivir quieta y reposadamente en una nación y una tierra, Señor, que tú nos diste, Señor. Sea bendecido Chile, Señor, seas tú sanando y restaurando, Señor, esta nación, los corazones y las vidas, Señor, para que se manifieste tu grandeza, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.